Bueno, entonces vamos a seguir con el tema y es Camino a la Redención. El siguiente, la semana pasada no pudimos verlo ahí por un problemita técnico, pero ahora sí vamos a seguir. Y nos habíamos quedado en la parte en donde Jesús, dijimos, para poder cumplir con todos los aspectos legales del universo, de las leyes del universo, que muchas ni siquiera conocemos, que estamos fallando, pero Dios sí las conoce. Tenía Él que pagar tanto en el espíritu como en el alma y el cuerpo. Los tres aspectos del ser del hombre tenían que cubrirse por parte de un solo hombre y pagarse completamente la deuda que había para con Dios, no para con el diablo, porque al diablo Dios no le debe nada. Y nosotros, si le estuviéramos pagando, la humanidad le estuviera pagando al diablo lo que debemos, pues nunca, siempre diría, no has terminado, no has terminado, no has terminado, porque es un mentiroso, es padre de mentira. Entonces la deuda de justicia era para con Dios, era cumplir aquí en la tierra las leyes universales, la paga del pecado en todos los ámbitos, y eso era únicamente posible por medio de un hombre que caminara en esos tres aspectos perfectamente delante de Dios. Y la humanidad ya estaba condenada totalmente, porque la semilla de Adán llevaba ese pecado ya. Y nosotros lo comprobamos cuando nacemos, crecemos y se presenta la situación y aventamos nuestra boca, ¿verdad? La misma boca nos condena y nos hallamos en ese pecado y damos testimonio de que estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Verdad que sí? Todos caemos en esa situación y estábamos destituidos de la gloria de Dios. Hasta que no vino la simiente de Dios, la cual es Jesucristo, nació de mujer y cumplió perfectamente la justicia de Dios para que nosotros no tuviésemos ya que llevarla. Y luego se ofreció como una ofrenda voluntaria por todos nosotros. Entonces, hace como 3 semanas o 4 semanas hablamos del aspecto de el alma y cómo Jesús tuvo que presentarse en el jardín de Getsemaní después de haber estado con los discípulos y haber celebrado la Pascua, la primera, porque se celebran 2, ¿verdad? La primera Pascua en donde no se come el cordero, sino hasta la segunda noche. Por eso no lo ven ustedes en el libro, cuando hubo la cena, lo que se llama la última cena, no ven que se habla nada de eso. Porque no era la Pascua que nosotros conocemos en el Éxodo, en donde se comen al cordero y todo. Jesús no podía él hacer eso porque el cordero lo representa a él. No podía comerse, ¿verdad? O sea, como que no. Entonces, en la primera Pascua, él anuncia la copa de redención, la recibe, la toma y presenta su cuerpo como el pan vivo que había de morir. Y luego se va inmediatamente al jardín de Getsemaní, que dijimos es una ladera del Monte de los Olivos. Y ahí en el jardín de Getsemaní, Jesús presentó su alma delante de Dios en obediencia y recibió la muerte por fe. No la podía recibir por temor, que hubiera pecado. Es pecado, aún para él hubiera sido pecado. Y ahí hubiera acabado todo. Pero Jesús recibió la muerte
por fe en obediencia al Padre, y todo lo que se estaba imponiendo sobre él, sí, la Biblia dice que Jehová cargó sobre él el pecado de todos nosotros en Isaías 53, versículo 6, pero también Satanás le estuvo hablando y estuvo diciendo cosas tremendas, de manera que él sintió que moría en la angustia que tenía, y fue tanta la presión que comenzó a sudar gotas con sangre, revueltas con sangre. Entonces no digan que no le pudo haber pasado algo a Jesús, le pudo haber pasado algo allí, definitivamente. Pero pasó la prueba, venció, porque recibió el pecado por fe. Y cuando se levanta de ahí, yo quiero que ustedes comiencen a ver lo que Jesús comenzó a recibir. Porque no estuvo resistiendo con la palabra, estuvo recibiendo por fe toda la naturaleza del enemigo en él, para que pudiera comenzar a entrar en él todo el pecado del mundo, lo que el enemigo comenzó a traerle, todo eso, él lo recibió en obediencia al Padre, que le dijo, sepárate de mí. Entonces, lo estuvo recibiendo, y hubo un momento, hermanos, que pues a lo mejor no lo podemos identificar exactamente en el minuto y hora, pero hubo un momento en el que, saliendo del jardín de Getsemaní, Jesús comenzó a bajar su guardia y a recibir los golpes del pecado. Porque de ahí en adelante, o sea, todavía cuando él se levanta y viene Judas con la guardia y con los tribunos, que por cierto, ya ven que en la película vienen 8 o 10 alguaciles. Había 2 tipos de policía, por así decirlo. Había los que trabajaban para el sumo sacerdote, y había los que trabajaban para los romanos. A un lado, yo no sé si ustedes han visto alguna vez el templo. Pues aquí está. ¿Lo alcanzan a ver? Bueno, si no viene en la... Este es el templo, y el templo tenía, esta es una puerta, es la puerta Tadi, se llama, T-A-D-I, la puerta norte, y luego tenía esta otra puerta que es la puerta Kiponos, que significa jardín, es la puerta oeste. Estaba la puerta sur, que esa tenía 2 puertas, una de entrada y una de salida para el público, porque era, sobre todo en las fiestas grandes, la cantidad de personas que asistían era una cantidad tremenda. Cuando regularmente entraban 600,000 personas, en tiempo de las 3 fiestas que tenía como mandamiento que subieran todos los judíos a Jerusalén, podía ser hasta 2,5 millones de judíos que subían. Entonces, estas puertas se llamaban las puertas de Hulda. Hulda es una profetisa del Antiguo Testamento. Ustedes pueden leer, se habla poco de ella, pero firme. Eran 2 puertas, la puerta sur, por ahí hacían la entrada en el Antiguo Testamento. Y luego tenemos la puerta este, que es, de este lado estaría el Monte de los Olivos, y había un puente para cruzar hasta al Monte de los Olivos, porque tenían que pasar por encima de un cementerio. Y el cementerio, que aún hasta el día de hoy existe, significaba la contaminación de los judíos. Y no podían asistir después a la fiesta si no se purificaban. Pues por eso había ese puente que ya no está en estos tiempos. La puerta es la puerta de Shushan, la capital de Persia, Susa. Y es por donde nuestro Señor Jesucristo entró montado en un pollino al templo, ¿verdad? Entonces, por esta puerta metían, de este lado estaba la ciudad de David, y ahí
es donde estaba cerquita de ahí, es donde tenían los rebaños de las ovejas, de los sacerdotes, de la misma sacerdocio, ¿verdad? Era su rebaño. Y los criaban para poderlos vender en el templo a todas aquellas personas que tenían que ir a sacrificar por los pecados, ¿verdad? Entonces traían las ovejitas y las traían hasta esta puerta, y en esta puerta metía el sumo sacerdote el cordero de la Pascua, el cordero que se iba a sacrificar finalmente por toda la nación. Entonces, el día que Jesús fue sacrificado, junto con ese cordero que entraba por este lado, venían cantando lo que dijimos en el Salmo 18, del 113 al 118, que se llama el Jalel. Y en esos salmos viene, bendito el que viene en el nombre del Señor, ¿verdad? Atad víctimas al altar. Y cuando ellos venían cantando con ese animalito para meterlo y hacerle sacrificio en el templo, aquí estaba el altar, afuera del lugar santo. Cuando ellos venían cantando, a Jesús lo estaban atando en el monte de la calavera, en el Gólgota. Estaba siendo atado también a la misma hora. ¿Ok? Entonces se cumplió al día y a la hora precisamente que la Biblia anuncia. Dijimos que fue crucificado a la hora tercera, las 9 de la mañana. A las 12 se oscureció el cielo, y a las hora novena murió a las 3 de la tarde, pero de las 12 a las 3 hubo tinieblas sobre la tierra, oscuridad de 3 horas. Entonces, ¿qué pasó en esas horas? Ahorita vamos a ver un poquito algo, no lo sé todo de eso, para nada, pero lo que sí, porque se ha especulado mucho de que a lo mejor eran eclipses, fue un eclipse de sol, en ese, bueno, no, de sol no podía ser porque era el día 15, tenía que haber sido de luna, porque la luna, eclipse total de luna nada más en el día 15 puede ser, y eclipse total de sol nada más en el día primero puede ser, en el calendario hebreo, porque es cuando está lleno, ¿verdad? La luna o vacía totalmente. Pero para que un eclipse dure 3 horas, pues no, ¿verdad? O sea, nunca se ha visto un eclipse, cuando menos yo no lo sé, que un eclipse dure 3 horas en una oscuridad completa, pues para nada. Entonces, ¿qué fue? Bueno, yo voy a seguir preguntándole al Señor, y si no, pues estoy seguro que cuando lleguemos al cielo se nos será revelado, aunque podemos preguntar, no tiene nada de malo hacer eso. Entonces, cuando Jesús se presenta delante de viniendo de Getsemaní, que se presenta Judas, los alguaciles y los guardias del ejército romano estaban, aquí es donde entrenaban, hermanos. ¿Ven ustedes estas torres que estaban aquí? Bueno, esas torres en el lado noroeste, eran las torres donde entrenaban los romanos, los soldados romanos, en sus artes con las espadas y con todo eso, para estar físicamente en tono para todos los problemas que había en Jerusalén, porque los judíos eran tremendos y ellos no estaban dispuestos a permitir que hicieran lo que quisieran. Las torres esas se llaman la Torre de Antonia, y todavía están ahí los escombros y todo lo que queda de las ruinas, ¿verdad?, de ello, pero es la Torre de Antonio, y estaban comunicadas al templo para que si aquí había algo, de inmediato llegar por arriba y no tener que entrar por las puertas, ¿verdad? Pero los guardias y los soldados que fueron esa noche a prender a Jesús, no es como lo dice la película. O sea, en la película vemos a unos 8 o 10
soldados a ir con espadas y unas antorchas y ya, ¿verdad? Y Judas cuando fue a entregar a nuestro Señor. Pero los grupos que utilizaban los romanos eran de entre 50 y 100. Y traían las últimas armas, como las que a veces ponen hoy en el Facebook, ¿verdad? Armas de diferentes, lo último de la moda. Hay unas que apuntas así en una esquina y estás viendo ya para acá, le da vuelta bueno, hay tantas cosas ya, ¿verdad? Pero ellos tenían en ese tiempo el último grito de la moda, ¿verdad? En armas. Y practicaban. Entonces, imagínense todas las antorchas que llevaron, todas las armas que llevaron, todo lo que utilizaron para ir a prender a un solo hombre. A uno solo. Y cuando se presentaron delante de Jesús y preguntaron que venían, ¿a quién buscan? Y Jesús les dijo, venimos a buscar, dijeron ellos a Jesús, el Nazareno, de Nazaret, y les dijo él, yo soy. Ellos cayeron hacia atrás, cayeron al piso, todos. O sea que todavía la manifestación del poder de Dios estaba, porque obviamente se lo dijo Dios que lo dijera, y el nombre de Dios los hizo caer de espaldas. Ajá. Al grado de que también en uno de los evangelios se nos dice que cuando se dijo yo soy, también se levantó uno de la tumba y pescó, no sé de dónde pescó la sábana, pero pasó corriendo por atrás, desnudo, ¿verdad? Porque dijo yo soy, escuchó la voz y se resucitó de entre los muertos, o se levantó de entre los muertos. Entonces, el poder obviamente ahí estaba todavía. Y mientras fueron caminando hasta que lo presentaron al sumo sacerdote, Caifás, lo fueron azotando, lo fueron escupiendo, lo fueron golpeando, y luego ahí frente a Caifás le arrancaron parte de su barba, y las palabras que se utilizan en esos, no lugares, pero cuando las palabras que se utilizan en el evento en el que Jesús estaba presentándose, son palabras que en el griego significan lo máximo de. Cuando le escupieron, no crean ustedes que le escupieron y ya, no. Era uno tras otro, con todo lo que podían juntar de saliva, de manera que él, o sea, le escurría eso. Cuando lo golpearon, no nada más uno le dio la cachetada, era uno tras otro, tras otro, tras otro, tras otro. O sea, todo eso fue en un grado mayor. La hazaña, ¿verdad?, del enemigo de Satanás. Pero el cuerpo de Jesús, hermanos, estaba tan lleno de vida, que Satanás no lo podía, aunque él bajó su guardia, y obviamente era un cuerpo que podía morir, no tan fácil le quitó la vida. Porque una persona que pasara por lo que pasó Jesús, hubiera muerto en el camino antes de que fuera crucificado. Lo que a él le hicieron y lo que le hicieron en el calabozo, los soldados romanos, no tiene nombre, ni se los voy a explicar. Pero no hay nada que ustedes hayan pasado en esta vida, el que me dé el ejemplo, que Jesús no haya pasado personalmente, porque llevó el pecado de todo el mundo, de toda la humanidad, de Adán, el pecado de Adán. Entonces,
Cuando Jesús, después de ser azotado y después de ponerle la corona, esa tan horrible de espinas, ¿verdad? Que abrió su cabeza en varios lugares. Y se los describo así, hermanos, porque así es. Yo quiero que ustedes sientan lo que nuestro Señor, nuestro hermano, hizo por nosotros, para que de alguna manera valoremos más el amor que nos tiene. Todavía. Y ya no se sientan mal por Él, aunque se escuche un poquito mal esto. No es malo lo que les estoy diciendo. Ya no se sientan mal por Él, porque a Él ya es sano completamente. Ya no tiene sus heridas. Por sus heridas fuimos sanados, pero Él ya no tiene las heridas, sus heridas sanaron. Y lo que hizo, hermano, lo hizo voluntariamente por nosotros. Entonces, en lugar de decir, ay, no quiero ver eso, ay, que por qué no. No, hay que darle gracias por lo que hizo por nosotros. Él sí lo padeció. Pero para cuando llegó finalmente al monte, ya era el turno ahora del cuerpo de llevar el pecado de la humanidad. O sea, acababa de llevar la parte del alma, la parte mental, de emociones, voluntad y mente, o sea, la tortura y todo lo que Satanás puso sobre él, diciéndole que no iba a salir y que esto, y una bola de cosas, y más cuando los judíos dijeron, es que dijo que era el Hijo de Dios. Y por eso lo estaban castigando, por eso es que estaba recibiendo esa muerte y ese castigo, porque se atrevió a decir que era hijo de Dios. Bueno, sí era hijo de Dios, pero para ellos fue una blasfemia. Pero también Satanás lo tomó como, ya lo pesqué, ya lo tengo. Esto que está padeciendo, Dios se lo puso sobre él. Porque los mismos judíos dijeron, es el castigo sobre él. Y el centurión que estaba en la cruz también dijo, ciertamente era hijo de Dios, o sea, por eso está así, y ahorita lo vamos a ver, ciertamente por eso está así, porque Dios lo está castigando. Bueno, es cierto, Dios estaba poniendo sobre él el castigo de todos nosotros, pero no por la razón que ellos creían, sino por la razón que entre ellos dos se pusieron de acuerdo, diciendo, pon tu vida, recibe la muerte por fe y vendrá la redención para la humanidad. Y sobre él fue puesto el castigo de todos nosotros. No porque se haya llamado hijo de Dios, pero Satanás lo creyó. Y vino redondito, lo creyó y lo tomó. Y la semana que entra vamos a ver la parte espiritual, la parte del espíritu. Ahorita no la vamos a ver. Y cómo Satanás lo tomó finalmente para llevarlo a la esclavitud, al lugar de donde nadie se había levantado jamás. Pero bueno, estamos viendo entonces el cuerpo. Voy a volver un poquito a la fiesta de la Pascua, porque quiero que vean algunas cositas y luego vamos a ver 3 o 4 versículos y con eso vamos a cubrir la parte del cuerpo. Y ya. Los judíos tenían por obligación, por mandamiento de Dios, subir 3 veces al templo durante el año. La Biblia lo dice en Deuteronomio 16:16. Lo pueden ustedes leer ahí. En la fiesta de la Pascua, que a veces ustedes la pueden leer como la fiesta de los panes sin levadura, la incluyen a veces como una sola fiesta de 8 días. Y luego tenían que volver a subir en la fiesta de Pentecostés, que se llama, válgame, ya tenía rato de que no. Ahorita me
No. Ahorita la fiesta de Pentecostés, Sucot es la de los tabernáculos. No. ¿Dónde? Sí, el nombre hebreo, ahorita lo recuerdo. Y en esa fiesta de Pentecostés, Shavuot. En esa fiesta de Pentecostés, subían todos los hombres a Jerusalén, y luego en la fiesta de los tabernáculos, que es Sucot, ahí sí subían los hombres, todos los hombres, y también las familias, porque era una fiesta de celebración, que es la fiesta en donde nació, en la fiesta de los tabernáculos, nació también nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Un día 15 de Tishri. Bien. Ok. Oren. Vamos a orar para saber el rumbo que hay que seguir. Padre, gracias, Señor. Bien, entonces, durante esas 3 fiestas, cuando los judíos subían a Jerusalén, como les dije hace ratito, la población en tiempos de Jesús era de alrededor de 600,000 personas que vivían en Jerusalén. Y en tiempos de las fiestas podía subir hasta 2,5 millones de personas, porque venían de toda la región, de todas las regiones, ¿verdad? De Galilea, de Samaria, de Judea, de Idumea, de todas las personas, de todos los lugares, hasta extranjeros, donde había judíos, subían ellos a Jerusalén. Y cuando ellos sacrificaban, que Éxodo 12 dice que era por familia un cordero, y normalmente se hacía 1 a 10 para que comieran todos del cordero. Estamos hablando de aproximadamente 250,000 corderos que se sacrificaban en la Pascua. Entonces, poquita sangre, ¿cuánto les gusta? Una pinta por corderito, por 250,000 corderos. Imagínense la cantidad de sangre que se derramaba, y la lavaban con agua, tenían conductos que había por abajo del templo, y salían no sé si hay una foto que no la busqué, pero no, está más atrás. Bueno, les voy a dar en el templo, ahí está, déjenme irme más para atrás. Más fácil si lo hago aquí, ¿verdad? Esta es la que les quería mostrar. En esta foto ustedes pueden, mapa, ¿verdad? Ustedes pueden ver el lugar del templo, donde estaba el templo, y luego aquí de este lado está aquí está el templo, el Monte de los Olivos. Esto es lo que se llama el Monte de Sión, y este monte se llama, en un ladito se llama el Monte Moría. Monte de los Olivos, Monte Moría, ustedes lo leen muchas veces en la Biblia, y el Monte de Sión. Y en medio, hermanos, había valles, bueno, hasta el día de hoy, ¿verdad? Este valle que está aquí, este otro valle que va acá abajo, y este otro valle que viene aquí. Entonces, el valle es el valle de Cedrón, Kidron Valley, ¿verdad? Así dice la Biblia. Y la traducción es el valle de sombra. El de abajo, que corre aquí, es el valle de Hinnom. Y el valle de Hinnom se conoce como el valle de sangre. Entonces, toda la sangre que salía del templo por estos acueductos
Eran depósitos grandísimos en donde la sangre fluía, el agua fluía y salía por este valle de Cedrón hasta unirse con el valle de sangre, el valle de Hinnom, y corría a la derecha del templo. Pues ya les he dicho, ¿verdad?, que de cierto modo es una representación de la cruz, porque la sangre corre al lado derecho del templo. Bueno, a Jesús lo atravesaron en su costado derecho y salió agua y sangre cuando lo atravesaron la lanza esa del soldado, ¿verdad? Entonces todo, hermanos, viene a ser sombra de las cosas que habían de venir. ¿Ok? Está representado. Bien, ahora, cuando nosotros hablamos de esta parte, tenemos que recordar rápidamente que en Éxodo 12 se establece los reglamentos para poder pasar por la Pascua, para que en la primera Pascua pudieran ellos ser librados del ángel de la muerte, y era poner la sangre sobre los dinteles. La palabra que está en Éxodo 12, hermanos, también se los he dicho, pero se los quiero recordar. Cuando la palabra dice en Éxodo 12, dice en el 12:13, dice, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad. En el versículo 7 dice, y tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer, y aquella noche comerán la carne. Ahorita vuelvo a eso. Entonces, primero la sangre, y la sangre que está representada aquí, y la palabra que se usa, tiene adherida a esa palabra la palabra verbo, o sea, a Jesús. Es la sangre de Jesús la que estaba siendo representada aquí. La palabra, y eso se me hace que sí lo tengo, miren, ahí están los nombres, ya ni me acordaba. De arriba, el Tiropian, y el de abajo, el Hinnom, ¿verdad? El valle de sangre. Aquí está. Esa palabra en hebreo, la palabra carne y la palabra sangre, que se usa en Éxodo 12, aquí está la palabra sangre, está unida. La palabra sangre en hebreo es D-A-M, dam, significa sangre. Pero la palabra está unida a el Aleph Tav, que es el verbo. Entonces está hablando de la sangre de Dios. Cuando ustedes ven esa palabra sangre en muchos otros lugares del Antiguo Testamento, no está acompañada de esto. Entonces, en este lugar le añade eso porque estaba haciendo una referencia a lo que había de venir en un futuro como sombra de Jesús. La sangre de Dios era la que se estaba poniendo ahí, era lo que representaba. Por eso el ángel de la muerte no pudo hacer nada en donde se marcaban los dinteles, ¿verdad? Ahora, cuando vemos en Éxodo 12:13, en 8, dice, y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura con hierbas amargas. Entonces está hablando acerca de la carne del cordero, que hace referencia, una vez más, ustedes la pueden ver aquí, basar, pero le añaden la palabra, el verbo, ¿verdad? La carne de Dios. Entonces, estaban anunciando que tanto el pueblo de Israel, lo que estaban celebrando y comiendo era la sangre y la carne o el cuerpo de Dios. Y los efectos que eso tienen
que tuvieron, lo dijimos hace 3 semanas, los efectos que tuvieron sobre el pueblo de Israel fue en el Salmo 105. Estoy hablando del cuerpo, de comer el cuerpo y beber la sangre de Jesucristo. ¿Ok? Salmo 105 dice en el versículo 37, dice, lo sacó con plata y oro, salieron ricos de Egipto, y no hubo en sus tribus enfermo. Entonces, nada más con eso, hermanos, debería ser suficiente razón para comenzar a correr alrededor de este hotel. Nada más con esta información que tenemos aquí en este versículo. Salieron con plata y oro y no hubo un solo enfermo en todas en toda la población que salió de Egipto, uno solo, ni viejitos, ni niños, ni mujeres, ninguno salió débil ni salió enfermo, porque acababan de comer la carne y acababan de beber la sangre del Cordero, el Cordero de Dios. Para nosotros, ustedes lo pueden leer, Juan 6 nos representa el cuerpo de Jesucristo y lo que sucede cuando nosotros comemos ese cuerpo, que es la palabra de Dios, y bebemos la sangre, que es el nuevo pacto. Y si ellos salieron con estas riquezas de Egipto, después de estar en esa esclavitud, ¿cuánto más nosotros no saldremos de donde nos sacó de las tinieblas al reino de su amado Hijo, con riquezas y con salud y con shalom, que significa que nada está quebrado y nada te falta en tu vida? Pero es que yo no lo veo, hermanos. Bueno, yo tampoco lo he visto. Pero estamos cada vez entrando más y más en la gloria de Dios. No solamente vimos eso cuando vino el hermano Randy y vimos cómo el hueso de Alan fue sanado, sino que me estoy dando cuenta por las pláticas que he estado oyendo de milagros, señales y maravillas que están sucediendo en sus vidas. Y me lo cuenta él, y luego me lo cuenta el hermano, y luego me lo cuenta la hermana, y luego le digo, hermanos, ¿por qué no lo dicen ahí? ¿Por qué no nos hacen saber esas señales y maravillas que el Señor Jesús está haciendo? De eso se trata. Tenemos nosotros que manifestar su gloria dando testimonio de lo que está haciendo nosotros. Pues es una parte importante. Cuando ustedes tengan algo que decir, levanten sus manos y cortamos un poquito antes y para que ustedes den el testimonio. Aparte de los que se dieron aquí, yo me enteré la semana pasada de 2 más. Entonces, es lo que estamos creyendo, es lo que estamos declarando, la gloria de Dios en este año de la puerta abierta. Tenemos que seguir esperándolo y seguir confesando su palabra y creyendo hasta que la gloria esté en un nivel que sobrepase los primeros indicios de la iglesia primitiva. Recuerden que era una iglesia poderosa y que Pedro dice cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y luego los discípulos fueron y hicieron lo mismo que hizo Jesús. Ahorita no es nada diferente, hermanos. Pero estamos entrando en un lugar en donde la palabra nos está comenzando a mostrar esas manifestaciones, pero no va a ser para todos los que digan, yo quiero que eso se manifieste. Está disponible para todos, pero solo aquellos fieles que hablen, no porque sean especiales o más que ningún otro, sino porque son personas que toman la palabra, la creen por lo que dice y la actúan y la confiesan. Los efectos son los que se vieron en aquel entonces también. Y vamos a ver cosas
que la palabra va a hacer con todos aquellos que lo lleven, que nunca antes se han visto, porque Jesús lo dijo. Mayores obras harán. Así que no se asusten ante las tinieblas que se están anunciando. Mayor es la luz que está sobre nosotros. ¿Ok? Entonces, qué victoria y qué alegría saber que esto del Antiguo Testamento se manifestó en Jesús y que en nosotros la esclavitud también quedó atrás, de manera que con la palabra podemos nosotros vivir completamente en paz, sin que nada falte y sin que nada esté quebrado. Eso es algo sumamente emocionante, hermanos, que debería estar ahorita en nuestras vidas a flor, ¿verdad? Saliendo del agradecimiento. Bien, vamos a ver esos tres versículos, 3 lugares, y vamos a ir para ver lo que sucedió en el cuerpo de Jesús, y vamos a Números 21, primero que todo. Y en Números 21 tenemos una historia acerca después de la desobediencia del pueblo de Israel. Les voy a leer unas partecitas. Dice en el versículo 4, Números 21, versículo 4. Después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Esa hace referencia a Esaú. Y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano, del maná. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo, y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Entonces, ¿por qué la serpiente de bronce? ¿Por qué el pueblo volteaba a ver a una serpiente fea, enredada en un poste, que por cierto es el símbolo que traen los doctores? Y vivían. ¿Qué representaba esa serpiente? A Jesucristo. ¿Por qué no un cordero? Porque la maldición de todos nosotros fue puesta sobre él. Y era una representación de lo que iba a venir cuando Jesús estuviera en la cruz. De hecho, en el Salmo 22, Jesús se llama a sí mismo gusano. ¿Okay? En el Salmo, se los voy a leer ese versículo. En el Salmo 22, Jesús tenía que recibir por fe. En ningún otro lugar vemos cómo Jesús se llama a sí mismo de ninguna forma equivocada. Al contrario, siempre les hablaba en fe y les decía las bienaventuranzas, les decía las bendiciones, les daba todo lo bueno, pero nunca hablaba de él en la forma en que se habló aquí. Pero para que se cumpliese la escritura, Jesús en el Salmo 22 comenzó a hablar lo que estaba escrito de él. Y comenzó en el Salmo 22 a decir lo que sucedió en el jardín de Getsemaní, cuando dijo: Elí, Elí, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos de mí? Clamo a ti de día y de noche.
porque tenía él que cumplir la palabra perfectamente. Y cuando en el Salmo 22 dice en el versículo 3, en el 6 dice, bueno, les voy a leer desde el 3, dice, pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel, en ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste, clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados, mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Entonces él mismo se estaba llamando a él algo que ya había sido profetizado antes. Porque el pecado del mundo, hermanos, estaba viniendo sobre él. Y ustedes dicen, bueno, ¿y qué? O sea, ok, lo recibió y ya. Pero yo creo verdaderamente que durante esas 3 horas en las que anocheció, se oscureció de las 12 a las 3, fue porque precisamente el pecado del mundo estaba viniendo sobre él, incluyendo toda manifestación y toda enfermedad conocida y por conocer en estos siglos, estaba sobre él cayendo, no solamente en forma de que, ok, ya vino, sino estaba tomando forma su cuerpo de los síntomas de esas enfermedades. Además de los espíritus que estaban viniendo sobre él. Porque obviamente Jesús hablaba de las enfermedades, en algunas de ellas, como de espíritus. Porque cuando fue y sanó a la suegra de Pedro, de la fiebre que tenía, dice, y la fiebre se alejó. Pues obviamente, si fuera una cosa cualquiera, pues ¿cómo se va a ir? O si no tiene patitas. Pero está hablando de espíritus que causaban esa fiebre. Entonces, cuando se aleja, la fiebre la dejó. Cuando se acerca, la fiebre la tomó. Entonces, ¿cuáles son fiebres? ¿Cuáles son enfermedades? Pues digo, yo no estoy capacitado para explicarles una por una, pero sí sé los efectos que tuvo sobre el cuerpo de Jesús. Porque Isaías 52 nos lo describe en pocas palabras, hermanos, pero lo describe diciendo lo siguiente. Isaías 52, versículo 13, dice, he aquí mi siervo será prosperado, hablando de Jesús, será engrandecido y exaltado y será puesto muy en alto. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer. Y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones. Desfigurado fue su parecer. O sea, marquen la palabra y hagan un estudio de esa palabra para que vean lo que significa desfigurado, al grado de quedar totalmente irreconocible, al grado de que el centurión que estaba, o el soldado que estaba al pie de la cruz, cuando volteó a ver a Jesús, dijo, este era el Hijo de Dios, tuvo que haber sido Hijo de Dios, por la condición en la que estaba. Porque había visto ya muchos crucificados y ninguno de ellos había tomado el aspecto que Jesús había tomado. Entonces, para ellos, Dios estaba castigando a ese cuerpo por haberse atrevido a decir, soy hijo de Dios. Para ellos fue un castigo, directamente una consecuencia de la ira de Dios sobre Jesús. Y el diablo lo creyó. Y eso era precisamente lo que Dios quería que creyera. Porque tenía que entrar el Espíritu de Jesús al infierno legalmente.
no podía nada más ir por su propia cuenta y decir, boom, ya te vencí, Satanás, yo soy Dios, Shazam, boom, se acabó todo. No. Tenía que ser, primero que todo, como hombre sentenciado. Y Caifás desarrolló perfectamente lo que a él le correspondía. Porque dijo, es mejor que muera uno por toda la nación y no muchos. ¿Verdad? Él lo sentenció a muerte. Y luego lo llamaron y lo crucificaron teniendo la opción de no hacerlo. De manera que bajo las leyes de los hombres fue presentado como un reo de muerte y fue cargado sobre él la responsabilidad de cosas que no hizo. Lo crucificaron y luego le dicen, se creía a Dios y Dios por eso lo está castigando y está causando estas cosas. Entonces, Satanás, quien estaba, si valga la pena, muerto de miedo, porque sabía que había de venir uno que le iba a pisar la cabeza, dijo, aquí lo tengo. Este es mío ahora. Ahora lo voy a llevar a mi propio territorio. Y de ahí nunca ha salido nadie. Entonces, perfectamente fue llevado y traído a lo que Dios y Jesús habían planeado desde antes de la fundación del mundo, que era un misterio en Dios. Y a nadie se lo reveló. Por 4000 años, Dios no abrió la boca al respecto. Mostraba una cosita por aquí, otra cosita por allá, pero nunca le dio la revelación completa a nadie. Porque los humanos, hermanos, somos con la revelación, con las cosas nuevas que aprendemos, somos muy habladores. Y tendemos a ir y a decirle a medio higo el paso, peras negras, lo que le acaba de pasar a la vecina. Y le informamos a todos. Ahora, que no digan lo que Dios nos acaba de decir, porque más también vamos y lo vociferamos. Ya hay muchas cosas que Dios nos dice que debemos de callarnos y esperar que se manifiesten para que el enemigo no tenga acceso a nuestras bocas, a nuestras vidas. Cuando ustedes no sepan qué hacer en una situación, cierren la boca, no hablen. Aunque la situación sea apremiante o de suma adversidad en contra de ustedes y estén viendo que se les voltea todo, cierren su boca, no hablen si no van a decir algo de la palabra de Dios. Y si la van a abrir y no saben, hablen en lenguas. Pero lo que a nosotros nos hace más que vencedores es la palabra de Dios, hermanos. Es lo único que nos hace diferentes a cualquier otra persona. De manera que si yo cierro mi boca y no hablo lo que veo que está sucediendo, entonces tengo acceso al poder de Dios y a la victoria de Dios en Cristo Jesús. Por eso es tan importante. Por eso es una y otra vez se les dice que hablen la palabra de Dios. Esa es la que nos libra. Bien. Y por último, vamos a volver al Salmo 22. Con esto terminamos. Y en el Salmo 22, hermanos, se nos da, no voy a hablar todavía de la resurrección, porque lo vamos a ver un poquito con lo del Espíritu la semana que entra, pero sí quiero tocar el punto para que ustedes sepan lo que Jesús estaba viendo en su cuerpo todavía antes de que exhalara su espíritu. Y el Salmo 22 lo declara perfectamente. ¿Ok? Entonces, les voy a leer nada más unos cuantos versículos. Del versículo 6 nos quedamos donde él
en la cruz está confesando el Salmo 22 y está diciendo, mas yo soy gusano, después de haber dicho, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Todo eso era en acuerdo con lo que él y el Padre se habían puesto en acuerdo para que se cumpliese completamente toda la Escritura y llevar a Satanás derechito a la trampa en la que no iba a reconocer que Jesús era verdaderamente la simiente que iba a venir a pisarle la cabeza. Entonces, cuando él dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, está hablando de una separación de él y del Padre. Y si hay una separación de él y del Padre, ¿qué quiere decir? Que Dios lo dejó, que Dios lo abandonó. Y sí lo abandonó por un breve momento, dice Isaías 53, pero no por la razón que ellos creyeron, sino por el acuerdo que tuvieron en el jardín de Getsemaní, donde por fe el Padre le dijo, pon tu vida por mí. Es decir, en palabras más duras, saca tu vida de ti. La vida mía, sácala de ti. Ponla. Y recuerden que uno como humano tiene el poder para hacer eso. Porque Jesús dijo, tengo el poder para poner mi vida y tengo el poder para volverla a tomar. Ustedes tienen el poder para ponerla y para tomarla, hermanos. Ustedes tomaron la vida recibiendo a Jesús. Pero ustedes también, que claro, no va a suceder, pero tienen el poder para sacar a Dios de ustedes. Es el pecado de muerte. Ninguno de nosotros lo va a hacer. A nosotros nos interesa seguir con Dios, pero quiero que entiendan lo que las palabras ocasionan en una persona que se rebela contra Dios y habla lo contrario. Tiene ese poder y Dios lo respeta. Bien, dice en el versículo 7, cómo iba cumpliendo precisamente lo que vemos desde que lo toman preso hasta que lo crucifican. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo, fíjense cómo lo pone, se encomendó a Jehová, que Jehová lo libre. Sálvele, puesto que en él se complacía. Es una burla que ellos estaban haciendo acerca de Jesús. Pero Jesús estaba proféticamente anunciando, este es el Espíritu Santo, anunciando muchos años antes lo que Jesús iba a decir en la cruz. Pero Jesús lo habló perfectamente y lo único que oyeron las personas que estaban abajo fue, consumado es. Lo que dice en la Biblia amplificada. Es la única que tiene ese texto del Salmo 22 terminando en consumado es. Ok. 9. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba en los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer. Desde el vientre de mi madre tú eres mi Dios. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca. Entonces, ¿se fijan cómo estando crucificado, después de haber ido al jardín de Getsemaní y a unos cuantos minutos de morir físicamente, él está diciendo, no te alejes de mí porque la angustia está cerca, porque el estrecho está cerca? ¿A qué se estaba refiriendo? Más dolor todavía de que el que había sufrido ya en los azotes y en la cruz y en la corona y en el jardín de Getsemaní. O sea, estaba anunciando que venía angustia sobre él. Y las personas se les escapa esto, hermanos. Piensan que todo termina en la cruz y que la obra estaba terminada en la cruz. La obra no terminó en la cruz. ¿Ok?
No te alejes de mí porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. En el Seol no hay quien ayude. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. Estaba haciendo referencia a los diferentes tipos de demonios que en el espíritu se pueden ver y que él estaba ya a punto de entrar en ese ámbito. Su cuerpo ya estaba al final, aunque había padecido tanto y ningún cuerpo normal hubiera tolerado tanto dolor, el cuerpo de Jesús estaba lleno de vida de Dios. Y si a primer Adán tardó 900 y pico de años en poderlo matar, el cuerpo de Jesús era mucho más fuerte. Y lo que padeció Jesús, el primer Adán no lo padeció. Entonces soportó dolor, tormento, angustia, aflicción, golpes, todo, y al final todavía le quedaba vida para decir, perdona a los padres porque no saben lo que hacen. ¿Se acuerdan de la película de Narnia? No sé si fue la primera. Sí, ¿verdad? O sea, al final cuando el león es sacrificado y acepta morir en lugar del niño, la niña, no me acuerdo, cómo los diferentes tipos de demonios andaban ahí vestidos como de toros y de esto. A eso está haciendo referencia, hermanos. Hay muchos tipos diferentes de demonios. Y andaban en el espíritu, andaban ya dando la vuelta porque lo que querían ellos no era el cuerpo que se iba a quedar, sino el grano, el espíritu. Lo querían tomar y llevar y apresarlo en el infierno para que nunca más pudiese volver a la tierra y ser una amenaza para Satanás. He sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron, no se quebraron, se descoyuntaron, salieron de su lugar, ¿verdad? De su socket, donde lo estiraron. Hay pruebas escritas de lo que sucede en una persona que se le sale el brazo o la pierna, o sea, crecen ciertos centímetros más. Bueno, todo él estaba fuera de sus coyunturas. Mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas, como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar y me han puesto en el polvo de la muerte, porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos. Qué tremendo. O sea, no es nada más una declaración más para llenar el salmo. Literalmente él podía contar todos sus huesos en la situación en la que estaba. Entre tanto ellos me miran y me observan y repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes, porque estaba escrito que no iban a romper la túnica de Jesús. Entonces hasta eso se cumplió perfectamente. Todo lo que está aquí al pie de la letra lo hicieron tanto los soldados como los discípulos, como Jesús, como los dos que estaban al lado. Todo cumplió perfectamente la palabra de Dios. Mas tú, Jehová, no te alejes, 19, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme, libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida, porque estaba bajando. Sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos de los búfalos. Puros demonios, hermanos. Anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Y ahí está la respuesta. La semana que entra vemos la última parte del Salmo, pero ahí está la respuesta de la victoria de Jesucristo. Aún estando en medio de tanta angustia y de tanto dolor, la alabanza al Padre
lo hizo vencedor en el lugar donde nunca nadie se había levantado de los muertos. Entonces es algo que nosotros debemos de tener en nuestro diario caminar, sobre todo ante una situación que está apremiando, que viene en contra de nosotros y nosotros la hablamos en el nombre de Jesucristo y nos establecemos en ella, en esa palabra. Las siguientes veces que vengas Satanás a decirnos al oído cosas acerca de ello, la alabanza, hermanos, es la victoria en la que establecemos el final de nuestro deseo y la manifestación del poder de Dios. Una vez que ya establecimos la palabra de Dios en nuestras vidas, la alabanza a Dios es la que nos lleva a la victoria total. ¿Ok? Entonces recuérdenlo ustedes, porque no es los gritos, ni los lloridos, ni por qué no me has oído, ni porque ya te lo he dicho 50,000 veces, Señor, la misma oración y no me escuchas. No, ninguno de esas cosas tiene poder. El establecer la palabra de Dios por fe y alabar a Dios de ahí en adelante, manifiesta el poder de Dios y la victoria en sus vidas. Amén. Gloria a Dios. Entonces, la semana que entra vamos a ver ya la parte de la resurrección del Espíritu, en el nombre de Jesús.